Bendiciones. ¿Cómo me gusta comenzar el año con un estudio bíblico? Hace días que estoy estudiando Esther, así que quise que el primer video de este año hable un poco de ella. Esther 4:14. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora ha llegado el reino. Así es uno de los versículos de este capítulo 4 de Esther, en el que Mardoqueo le hace esa pregunta a esta joven judía. ¿Y quién sabe si para esta hora ha llegado el reino? ¿Te has preguntado para qué has llegado tú a la tierra? ¿Por qué estás de pie? ¿Por qué Dios te mantiene con vida? ¿Te has preguntado cuál es la misión que tienes? El libro de Esther puede ayudarte a encontrar una respuesta. Si te preguntas quién es el autor del libro de Esther, es muy probable que por más que lo busques a lo largo de todo el libro, no lo encuentres. El autor es un autor desconocido. Los eruditos plantean que lo más probable es que sea un escritor projudío y que haya sido un testigo presencial de los hechos aquí narrados. ¿Por qué? Porque los acontecimientos que se dan en la corte de Persia están relatados básicamente con una forma tan vívida que es imposible que la persona que lo escribió no haya sido un testigo presencial. Por otro lado, es un libro que tiene un lenguaje muy bonito a la hora de ser redactado. Tiene muchísimas figuras literarias que solamente alguien con mucha educación pudo haberlo escrito. Algunos eruditos piensan que pudo haber sido Mardoqueo, pero hay otros que plantean que no. ¿Por qué? Porque hay algunos versículos que elogian muchísimo a Mardoqueo y es imposible que Mardoqueo haya escrito un libro donde él se autoelogia, ¿verdad? Así que lo más probable es que haya sido un judío que quiso que este libro llegara a mano de los judíos que durante ese tiempo no habían sido testigos de esta situación. El libro de Esther eh, tiene como protagonista a una joven judía que participó de un certamen de belleza y a través de ese certamen de belleza ella se convierte en la reina de Persia, en la esposa del rey Jerjes. Su nombre judío era Hadasa y ella había sido criada por Mardoqueo, pero fue arrebatada y obligada a competir por el afecto del rey. Es la historia insólita de una joven que participa de un certamen de belleza y termina siendo una heroína que rescata a su pueblo de la trama maliciosa que Amán había realizado para acabar con el pueblo de los judíos en Persia. Debido a su belleza y a su talento, Hadasa fue coronada reina de Persia. Su nombre lo cambiaron a Esther, que significa estrella. ¿En qué época fue escrito? Probablemente entre el 483 a.C. y el 473 a.C., durante la primera mitad del reinado de Jerjes, quien escoge entonces a Esther como su reina. Estos sucesos también los encuentras en Esdras, en los capítulos 6 y 7. Durante este periodo había habido un grupo de judíos que habían ido a Judá a restablecer la adoración en el templo de Jerusalén, de acuerdo a las leyes de Moisés. Pero Esther y Mardoqueo pertenecen a un grupo de judíos que no estaban desconformes con su vida en Persia, así que ellos se quedan a vivir en Persia y no hacen el viaje de regreso a Judá. Ellos estaban viviendo en Susa, la capital de Persia, que es la ciudad en la que se desarrolla toda la historia. Ahora bien, ¿por qué es tan importante el libro de Esther? Porque es el único libro que, aunque te parezca mentira,
a lo largo y ancho de toda la Biblia, no menciona el nombre de Dios. Sin embargo, Dios está ausente, nada que ver. Dios está impregnando cada una de las escenas, cada una de las páginas. Podríamos decir en un lenguaje moderno que Dios está detrás de cámaras. Similar al libro de Ruth, este libro se destaca como uno de los libros bíblicos más hábiles escritos, más hábilmente escrito, podríamos decir, al usar 8 fiestas para desarrollar y resolver el suspenso de manera sistemática. El autor construye la historia con una estructura que recibe el nombre de quiasma, es decir, una estructura quiástica. ¿En qué consistía este recurso literario? En que los acontecimientos posteriores tienen correspondencia con los acontecimientos primeros, pero en orden inverso. Los primeros oyentes, seguramente, de este libro, de esta historia, habrían reconocido los sucesos más significativos y habrían seguido con mucha emoción y con mucho entendimiento la tensión que va creciendo a lo largo de la historia. Hay un personaje malvado, como en todo drama, que es Amán. Amán era el segundo al mando del rey Jerjes. Era uno de los descendientes de Agag, rey de los amalecitas. Sabemos que es uno de los pueblos que Saúl no había logrado exterminar. Eso lo puedes encontrar en Números 24:7 y en 1 Samuel 15:8. Amán hizo que sus cómplices tiraran suertes. Esas suertes eran como huesos o pequeños dados hechos en huesos, a veces también en metales, que recibían el nombre de Purín. Tiraban esas suertes, tiraban esas especies de dados y ahí decidían. Y lo que decidieron fue el día en que los judíos debían ser exterminados. Por eso hoy los judíos celebran el Festival de Purín. Es una fiesta donde inclusive ellos, es el día en que quizás hasta los judíos más ortodoxos, los que ves todos de negro, todos muy ceremoniosos, son los que pierden el control. Inclusive creo que tienen permitido, no estoy muy segura, no quiero decir algo que no es, pero creo que tienen permitido inclusive beber muchísimo alcohol, porque es el día en el que ellos lo usan como una especie de festival de la alegría, en el que conmemoran que los judíos fueron rescatados de esta maldad de Amán, de esta conspiración de Amán, que Dios les libra de haber sido exterminados. ¿Cuál es la idea central del libro de Esther? Bueno, es mostrar la soberanía de Dios. En el libro de Esther están los orígenes de este festival de Purín y es un tema que realmente brilla en las páginas. Pero más que brillar, este festival de Purín con sus luces, con su colorido, con todo lo que significa el festival de Purín, lo que más brilla es la fidelidad de Dios hacia su pueblo y el poder de la mano de Dios en todo momento. La soberanía de Dios es lo que más brilla en este libro. De hecho, esa pregunta que Mardoqueo le hizo, ¿y quién sabe si para esta hora ha llegado al reino?, es una de las preguntas principales de este libro. En otras palabras, ¿quién sabe, Esther, si tu misión en la vida no es ayudar a que tu pueblo se salve? ¿Cuál es tu misión? ¿Cuál es tu propósito en la vida? Hace tiempo que lo vienes buscando y no lo encuentras. Te pido que leas el libro de Esther. Hubo un momento en que Esther y Mardoqueo, no digo que flaquearon en su fe porque nunca sucedió eso, pero estaban realmente, podríamos decir, compungidos, muy dolidos, porque se daban cuenta que los acontecimientos estaban fuera de control, que Amán a toda costa quería con sus estrategias y su malicia acabar con el pueblo de Dios, y ellos se sienten realmente muy afectados por eso, porque Amán hace toda una tramoya para que el rey dicte una sentencia para acabar con el pueblo de Israel. Así que cuando el mal está a punto de triunfar, Dios se hace presente. Él obra a lo largo de todas las páginas de este libro. Él obra cuando los días estaban realmente oscuros,
los días oscuros para Esther. Ella fue arrebatada de Mardoqueo, de esa crianza judía, y llevada junto con otras jóvenes a este certamen de belleza para ser elegida y participar en el harén. Imagínate, una joven judía criada para encontrar otro joven judío con una pureza, con una castidad, con una serie de preceptos, y es arrebatada y llevada para ser parte de un harén. Eran días muy oscuros para Esther, donde pudo haber sentido en algún momento que todo lo que ella conocía hasta ahora se le venía abajo, se le derrumbaba. Sin embargo, Dios está presente, porque Jerjes se encariña con ella de una manera sobrenatural. ¿A qué me refiero con una manera sobrenatural? Que no la toma como una mujer más de sus concubinas, sino que la hace realmente una mujer especial. Por otro lado, Dios está presente cuando Esther arriesga su vida para presentarse ante el rey. Pero sí, tú te dirás, pero si ella era una mujer especial para este rey. No, me acabas de decir que no era una más de sus concubinas. Pero los reyes de Persia tenían un modo de proceder muy solemne, muy, digamos, estructurado, que para poder hablar con el rey tenías que pedir una audiencia y sacar fecha con anticipación, como casi ir a un especialista del médico. Sin embargo, Esther se presenta ante el rey sin cumplir esos requisitos. El rey tenía autoridad para mandarla a decapitar. Sin embargo, eso no sucedió. El rey le recibe. Por otro lado, Dios está presente en la victoria. Cuando Esther le anuncia a Jerjes todo el complot de Amán para acabar con el pueblo al cual ella pertenece. Le plantea a Jerjes que Amán estaba detrás de todo ese complot para destruir a su pueblo. Y si hay algo presente en este libro, es que Dios es soberano. Aun cuando todo lo que a ti te suceda no tenga sentido, aun cuando todo lo que te suceda sea muy oscuro, sea muy doloroso, no le encuentres un sentido y te preguntes, ¿hasta cuándo voy a poder soportar esto? La mano de Dios está presente. Porque el libro de Esther lo que nos dice es que Dios es el cumplidor fiel de todas las promesas que nos hace. Mardoqueo le dice a Esther, si te quedas callada en un momento como este, el alivio y liberación para los judíos surgirán de algún otro lado, pero tú y tus parientes morirán. Estas palabras de Mardoqueo repiquetearon en el cerebro y en el corazón de Esther. Las palabras de Mardoqueo reflejan su fe en un Dios poderoso que va a honrar su pacto eterno con Abraham y con David. La vida nuestra puede ser dura, puede estar atravesada por múltiples pruebas. Vivimos tiempos difíciles, donde hoy el dolor nos rodea por todos lados, donde la dificultad se hace presente en cada cosa, desde que te levantas hasta que te acuestas. Parece ser que los enemigos del pueblo de Dios están por todas partes. Alcanza con que empieces a buscar en las redes sociales la cantidad de pastores, de líderes que han sido asesinados a lo largo del año 2024 para atrás, y todo lo que está ocurriendo. El pueblo de Dios cada vez es más perseguido. Por eso quise comenzar este año profundizando y leyendo este libro. Porque aunque pueda parecer que estamos viviendo tiempos de calamidad, yo te puedo asegurar que si tú no te alejas de Dios, Dios va a mostrar su rostro sobre ti. Él va a hacer que su rostro resplandezca sobre ti. El libro de Esther es uno de los libros más poderosos de la Biblia para que te dé esperanza. La esperanza de que Dios está presente aun cuando Él esté detrás de cámara.
que es un Dios activo, que no está de brazos cruzados. Aun cuando no lo ves, Él está ahí. Recuerda que en Juan 15:15 Jesús nos llamó amigos. Y Él dijo que iba a enviar a su Espíritu Santo, que era nuestro abogado y nuestro defensor. En Juan 14:26. ¿Quieres que leamos Juan 15:15? Vamos a leerlo porque realmente es uno de los pasajes más bonitos. A veces uno dice, no tengo amigos, pero mira lo que dice Juan 15:15. Ya no os llamaréis siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos. El Señor te está llamando amiga, te está llamando amigo. El Señor te está llamando de una manera hermosa. Eres su amiga, eres su amigo. Y como un amigo fiel, no te va a dejar de lado. Por eso Él en Juan 14:26, Él plantea lo siguiente. Está planteando de que cuando Él no esté, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Nos está diciendo que el Espíritu Santo es el Consolador. Es el abogado defensor que los cristianos tenemos. Cristo se fue, pero su Espíritu Santo está presente para que confiemos en Dios, para que nos sintamos protegidos. Pagar un abogado es muchísimo dinero, pero tenemos al Espíritu Santo, que es nuestro abogado defensor, es nuestro fiel consolador. Es aquel que nos hace sentir la presencia de Dios en cada una de las cosas. Así como lo hizo Esther, confía. Confía que en medio de estas pruebas que estás atravesando, Dios está obrando. Él está detrás de cámaras. ¿Sabes? Este pasaje bíblico que leí al principio, en el que Mardoqueo le hace esa pregunta a Esther y le dice, ¿quién sabe si el propósito en tu vida no es haber venido a esta corte o haber sido arrebatada de mis manos, haber dejado todo lo que conocías para salvar a tu pueblo? Lo que le está diciendo es, Esther, no te achiques. Esther, no creas que Dios nos va a desamparar. Nunca lo ha hecho, mucho menos lo va a hacer ahora. Pero quizás Él está queriendo que Dios obre a través de ti. Quizás estás en medio de esa prueba. Quizás estás sufriendo muchísimo y estás pasando un tiempo de mucha dificultad. Pero Dios está obrando. Dios no está alejado de ti, aún en medio de esa dificultad. Esther era una joven desconocida. Era una joven que estaba allí con los otros judíos, que eran emigrantes, que habían sido llevados cautivos. No eran emigrantes por voluntad, habían sido llevados cautivos. Así que Esther creció como una niña que sabía lo que era el sufrimiento. Tú sabes bien que todos los judíos que fueron arrebatados de sus tierras sufrieron muchísimo en el exilio. Su vida era sencilla, nada tenía que ver con los acontecimientos de la corte del rey. Aún así, si pensamos que nuestra vida es como un tapiz donde se van entretejiendo hilos y a lo largo de esos hilos todas las cosas tienen conexión y que quien trabaja ese tapiz es Dios, los hilos se fueron entretejiendo y esa joven simple, judía, sencilla, muy hermosa sí, pero muy sencilla, nunca pensó que iba a terminar siendo uno de los personajes centrales de una historia tan importante para el pueblo judío. En un día como cualquier otro,
a Esther le cambió la vida. Es arrebatada de las manos de Mardoqueo. Y Dios entra en escena y ocasiona una serie de sucesos tan extraordinarios que nunca habríamos pensado ni podríamos llegar a predecir. Ni los planes que nosotros entretejamos en el tapiz de nuestra vida pueden resultar tan buenos si la mano de Dios no está presente. Nuestros planes solo van a resultar triunfadores y exitosos si en medio de ese contexto dejamos que Dios obre. Porque Él obra tanto en el escenario mundial, Dios obra tanto en el escenario mundial como entre los líderes cristianos. Él obra en su iglesia, pero Él obra individualmente en tu vida. Dios está presente. A mí particularmente nunca deja de sorprenderme. Dios está activo. Él es quien forma reinos y toca vidas. Él es quien pone y quien saca autoridades. Esto debería darnos una gran confianza, porque no importa hacia dónde miremos, Dios nos ha anticipado y Dios ya está allí. Antes que tú llegues a ese acontecimiento, Dios ya está obrando en medio de ese tapiz, moviendo hilos de un lado para otro. Puede ser que en este momento en el tapiz de tu vida solo veas hilos oscuros, pero te puedo asegurar que Dios en ese tapiz está entretejiendo hilos bellísimos, con colores increíbles, para que puedas sentir que Él es tu Padre. Mardoqueo sabía muy bien quién era Dios, porque era un judío que estaba no solamente impregnado en la palabra de Dios, sino que como hombre maduro había vivido y practicado su fe. Y él conocía el carácter de Dios. Y él crió a Esther desde su niñez, forjada en ese carácter de una niña de fe. Y es en el momento oportuno en que Mardoqueo le recuerda a esta joven que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Sin la motivación de Mardoqueo, Esther nunca habría tenido el impacto que solamente ella podía tener. Hay veces en que los padres deben forjar en sus hijos el coraje para ser valientes, para permanecer firmes en medio del peligro, de la adversidad, de las luchas, de las pruebas. Y le tienen que forjar el carácter tan firme en ser fieles a Dios, que de esa manera ese hijo va a lograr salir adelante. Los padres sabios son como Mardoqueo. Son aquellos que exhortan a sus hijos a que tengan un carácter fuerte en la fe. No un carácter fuerte para ser arrogantes, soberbios, para llevarse el mundo adelante, sino un carácter firme en la fe en Dios, y que ese carácter firme sea el que los sostenga en medio de toda la adversidad, de toda la lucha que se haga presente en sus vidas, pero que también ese carácter firme en la fe en Dios sea capaz de ser agradecido en medio de las victorias. Así que si eres madre, o si eres un líder, o no importa si son tus hijos biológicos, de pronto son tus alumnos, tus discípulos, ístalos a tener un carácter firme en la confianza en Dios. Aliéntalos a que se aferren a Dios por sobre todas las cosas y a recordar que Dios está obrando detrás de bambalinas, que aun cuando parece ser que no está presente en la escena de sus vidas más caóticas, Dios ya está haciendo todo para que esa hija o ese hijo de Dios salga exitoso de esa prueba, salga victorioso. Este capítulo de Esther te lo recomiendo, que quizás si no quieres comenzar desde el primer inicio del libro de Esther, aunque es un libro de muy poquitos capítulos, puedas comenzar con el capítulo 4. Es como
No te quiero spoilear la, la historia de Esther. Quiero que tú misma te impregnes del amor de Dios y de la presencia de Dios al leer las páginas. Pero comienza con el capítulo 4 para que puedas ver cómo Esther intercede por su pueblo. Y después de leer ese capítulo 4, te digas, bueno, ¿y qué más hay en esta historia? Y ahí comiences a leer, son simplemente 10 capítulos, pero ahí después de leer el capítulo 4, empieza a leer desde el capítulo 1. Vas a ver que es un libro en el que te va a ayudar muchísimo a sentir la presencia de Dios y te va a ayudar a tomar decisiones. Este libro de Esther a mí me encanta. ¿Y por qué quiero que comiences con el capítulo 4? Porque también tiene algo muy particular. Es un libro que nos motiva a involucrarnos para luchar contra el mal, para resistir el mal y defender la verdad. Tú podrías decir, bueno, pero eso que lo hagan los líderes, yo soy una simple o un simple cristiano. Y yo no soy como Esther, mirá si yo voy a poder tener lo que ella tuvo y poder involucrarse de esa manera en la historia. Mejor me mantengo al margen y espero. Si tú ves que alguien está obrando el mal, si tú ves que alguien se está burlando de la verdad, si tú ves que alguien está haciendo lo imposible para ridiculizar el pueblo de Dios, te puedo asegurar que tus acciones, por poquito que sean, son una parte esencial en el plan de Dios. Dios puede obrar a través de otras personas. ¿Recuerdas? ¿No? La voy a volver a leer de vuelta lo que le dice Mardoqueo a Esther. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mardoqueo le está diciendo, mira Esther, esto es lo que está pasando. Si vos mutis, te silenciás, decís, bueno, no es mi rollo, yo estoy acá, gané el certamen de belleza, estoy en este reality show, no es mi rollo. Mardoqueo le está diciendo, mira, si vos te enmudeces, tenlo por seguro que Dios va a usar a otras personas, porque Dios ya tiene un plan. Lo que le está diciendo es, tus acciones no son una parte esencial del plan de Dios, porque Él va a poder obrar por otras personas y va a poder mover las fichas a través de otros medios. No obstante, aquello que tú hagas también puede sumar un granito de arena al plan de Dios. Aquello que tú hagas, por pequeñito que sea, también puede contribuir y también puede ayudar a que se defienda la verdad. ¿Qué estás haciendo tú para lidiar en el contexto actual en el que vives para combatir la maldad? La maldad a tu alrededor, el egoísmo, la indiferencia, la ingratitud, todos esos males que nos rodean. Busca una manera de involucrarte activamente con las personas o con las instituciones que hay ahí cerca de donde vives. Estaba mirando una de las cosas que me pareció más interesante en el noticiero ayer. Había un montón de crímenes, robos, asaltos, bueno, ya sabes, un montón de hechos que parece ser que los noticieros es lo único que transmiten. Pero hubo una noticia que marcó la diferencia, de una jovencita que decidió empezar a recolectar residuos, chatarra, mugre, botellas tiradas en una playa. Y de esa manera, junto a un montón de personas, y contribuyó a limpiar y dejar la playa mucho más bonita. ¿Le pagaban por eso? No. Fue una decisión personal. Quiso comenzar el año de esa manera. Reunió a un montón de jóvenes y se pusieron a limpiar una playa.
Realmente eso me parece maravilloso. Involúcrate activamente con personas o instituciones que necesitan una mano. Hay muchas maneras de defender lo que es correcto. Considera allí donde estás que seguramente Dios está pensando en un montón de personas para que puedan llevar a cabo los planes para defender el bien. Y tú puedes decir, Señor, yo también quiero ser parte de ese grupo de personas. Yo también quiero mostrarte que a mí me importa lo que está pasando. Involúcrate. En tu casa puedes darle la merienda a unos niños que de pronto no saben nada de Dios. Organiza una merienda compartida. Si ellos no tienen nada para llevar, no importa, que lleven su presencia, que es todo lo que necesitas. Una tortita, una pizza, algo que tú sepas hacer y que no sea muy caro si no tienes los recursos. Un trozo de pan simplemente. Pero organiza algo en tu casa e invita a los niños de tu barrio que no conocen de Dios y diles que van a tener un ratito para compartir un videíto. Y tú dices, pero si yo no sé ni enseñar ni sé nada de la Biblia. Pero reúnelos para que aprendan algunos coritos bíblicos. Busca a otra persona que de pronto sepa un poquito más de la Biblia. Organiza una merienda, algo, para que ellos puedan recibir de la palabra de Dios. Quizás cerca de donde tú vives hay niñas o niños que tienen los zapatos muy gastados, la ropa muy vieja. Bueno, reúnete con un montón de madres y padres que tienen hijos y que de pronto la ropa les va quedando chica y ya se la han ido pasando a otros hermanos, pero no saben qué hacer con ella. Bueno, comienza a reunir ropa, calzado, y puedes organizarte y hacer paquetitos o simplemente poner en la puerta de tu casa una mesa, un mantelito y la ropa dobladita y organizada con los calzados organizados, lustraditos. Siempre que vas a entregar algo, entrégalo en las mejores condiciones. Y puedes escribir un versículo bíblico, puedes elegir tu mejor pasaje favorito y escribirlo en todo y ponerlo como tarjetitas para que cada niño que se lleve una prenda también se lleve un pasaje de la Biblia. Hay muchas maneras de contribuir en tu entorno. ¿Hay alguna abuelita que está sola? ¿Hay algún abuelito que está enfermo, que no tiene quien le visite? Pues simplemente acércate. Ahí estás contribuyendo al bien. Ahí estás yendo contra la maldad. ¿A qué maldad me refiero? A la indiferencia, al egoísmo. Quizás cuando le vas a visitar te dice, mis hijos hace años que no vienen, y todavía la abuelita o el abuelito lo justifica diciendo, ellos trabajan mucho, pero en su corazón a solas se estará diciendo, ¿qué crié? ¿Cuervos? Porque no son capaces de venir a verme. Quizás no van a verle porque no tienen los medios para ir a verle, pero también sabemos que en este mundo a muy poca gente le preocupa la tercera edad. Hay muchas formas de hacer el bien. Hay muchas formas de involucrarse. Entonces el libro de Esther me parece un libro maravilloso para que comencemos este año pensando en dos cosas grandes. Una, en la soberanía de Dios, que Dios es un Dios soberano que tiene todo bajo control. Y en segundo lugar, para que pienses, ¿cómo me involucro yo para que el bien siga siendo uno de los valores que hay que defender? Que Dios te bendiga ricamente.